Bueno, no sé muy bien cómo enfocar este tema, pero voy a empezar hablando sobre el poder de la palabra. Bien, podemos caer en dos extremos, o hablar mucho o hablar poco, pero la idea no es hablar mucho o hablar poco, sino desde dónde para qué. Porque si tú estás hablando mucho desde la ignorancia más absoluta, mejor cierra la puta boca. Y si tú, por ejemplo, estás hablando poco, pero desde un alto grado de sabiduría, pues perfecto, no tienes por qué hablar más. Ahora, si hablas poco, desde también ese alto grado de ignorancia y lo poco que dices, es como de, mejor quédate callado y no digas absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un gran don, que es la palabra hablar. Pero claro, ¿de qué forma la utilizamos? ¿De verdad sacamos su máximo potencial? ¿Por qué digo esto? Porque sí que es cierto que hoy hace un día en el que, bueno, de repente me he dado cuenta que he hablado mucho. Hoy he hablado más de lo que hablo habitualmente, con gente física, no frente a una cámara que prácticamente pues estoy yo vaciando y desahogándome. O eso es lo que a mí me transmite por dentro, es lo mismo que escribir, es como vaciarme. Y hay una parte que es como que, claro, como se me da tan bien, le pongo entre comillas, ¿no? Hablar es un arma de doble filo. Yo lo puedo utilizar para, cualquiera también, ¿eh? Pero quienes tienen un don muy reforzado en la palabra, lo pueda utilizar para sumar conciencia a la conversación, al momento y elevar de frecuencia eso, ese momento, ese instante, o también lo puedo utilizar para huir, para rellenar ese silencio incómodo de palabras sin más, de lo primero que se te pase por la cabeza o de la, el primer título, el primer comentario, el primer pensamiento que encaje en el momento o no encajando, sepas que más o menos se le puede sacar ahí un hilo conductor diferente a lo que se está atravesando, viviendo en ese momento en el hilo de la conversación o en la conversación en sí. O te toca la fibra sensible, algún tipo de comentario o algo, o estás ese día muy sensible y sabes cómo escabullirte o de qué manera poner cierta palabra, cierta frase para camuflarte. Y claro, saber dónde está esa línea roja entre estoy hablando para poner conciencia y no, estoy aportando equilibrio o no, tengo que poner un límite aquí o no. A veces se me hace complicado. Se me hace complicado. También, yo qué sé, con los niños. A ver, tengo un canal aparte de crianza, ¿vale? No me voy a meter mucho en ello. Aunque ya en algún otro vídeo me metí aquí, pero he decidido cómo separarlo. Con los niños, eh, no sé, son espontáneos. Se ponen a hablar. Son muy crudos, ¿no? Pero claro, son fiel reflejo de lo que viven en las casas, de lo que observan, de lo que ven. Y también te planteas, ¿no? ¿Es necesaria recuperar esa espontaneidad en el adulto? ¿O eso nos acarrearía más problemas? O precisamente los problemas que tenemos en la comunicación y el lenguaje los adultos son porque intentamos tanto
camuflar, 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 que toda esa espontaneidad la hemos llevado al traste. Y al final, cuando eso tratamos de emularlo en los niños, porque el niño no aprende con lo que tú dices que debe de saber, aprender o ser, aprende del ejemplo, empieza a imitar esos comportamientos de huida, las conversaciones, esas conversaciones simplistas, esas conversaciones superficiales, esas conversaciones en las que no conecta nadie, esas conversaciones en las que al final no nos escuchamos porque no estamos escuchando a nosotros mismos y si no te escucha ni el patio de colegio que tienes dentro de tu cabeza, ¿cómo vas a escuchar a otro? Con, con su rollo también ahí. Creo que se necesita estar muy en paz, muy en equilibrio, muy en silencio, muy alineado, que no alienado por el ego, sino tenerlo de aliado para poder realmente escuchar. No escuchamos a nadie. Y quienes estamos trabajando en el camino de la conciencia, verlo, o al menos en mi caso, es como un jarro de agua fría, es en plan de Dios. ¿Por qué me cuesta tanto escuchar? No escucho, les freno, relleno con palabras, no sé sostener al otro cuando me cuenta algo o habla, ya quiero interrumpir, ya quiero molestar, ya quiero intervenir, ya quiero controlar, ya quiero guiar la conversación hacia otro punto en el que yo pueda hablar ciertas cosas, como de al ver el patrón, dice, madre mía. Y claro, y muchas veces es peor ser consciente de algo, porque dices, yo ya sé que la palabra crea, y cuando la cagas o metes la pata, tu cabeza después, bueno, tu conciencia no, más bien tu ego, el que va atrás, como machacándote de, tú sabes que esto crea, y se te escapan frases del tipo, yo no puedo esto, o yo qué sé, esto es imposible que salga, queriendo que a lo mejor esa situación salga, o como que se te escapan cosas que encima o sea, la palabra, cuando tú la hablas y la dices, ya es como un decreto hablado que tú sueltas al universo. Y aún sabiendo la información, seguimos actuando y reproduciendo las cosas en automático como si fuéramos robots. Claro, está tan normalizado, tanto como socialmente que se dé así, como culturalmente, familiarmente, en tu círculo más cercano de amigos, de gente, que es como de, sí, tu conciencia, tú ahí con tu cabeza, la única que puede decirte, hay otra manera, hay otra forma de lo de esta. Pero si no, la, la palabra es como un don, pero es que ese don se puede transformar también en maldición, bendición o maldición. El don es que es un arma de doble filo, es hablar. Porque lo mismo que puedo utilizar para construir, lo puedo utilizar para destruir. Y el caso es que si no hablo, siento que me ahogo. Y si hablo mucho, me avergüenzo de hablar mucho. Es más, estoy hasta bajando un poco más el tono. Y es de, te avergüenzas de algo que te gusta, lo disfrutas, te apasiona y
No sé. A ver, sí que es cierto que pues depende de cómo te pille. Hay días que eres más cañera con un tema, con otro, con tal. Y claro, por ahí puedes decir, wow, si he hablado de esto, hoy le he metido más caña en esto, con esto me pasa. O puede llegar a resultar muy cansino y pesado, que es un poco mi caso. Y por eso hago vídeos. Mi pareja pasa de mí, yo siento que no me escucha, pues vale, perfecto. Estás aburrido. Vale, me pongo a grabarme. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Comerme la cabeza? Ponerme a escribir la mayor parte del tiempo no puedo porque estoy con el bebé y el bebé la lía mucho y requiere de muchísima energía. Y si me pongo a escribir al final termino perdiendo el hilo. Entonces es un poco locurita. Pues una salida es esta, ponerme a hablar. Y ahora hoy que he hablado mucho, pues tengo esa sensación de, ay, hay una voz dentro de mí. ¿Por qué no te callas ya? ¿Para qué hablar? Joder, pues me sienta bien. Y este vídeo, yo no lo estoy haciendo por que crezca el canal, que lo monetice ya, que... Sí, me encantaría. Me encantaría porque no quiero trabajar en un trabajo estándar, porque quiero criar a mi hijo con mis reglas, con mis principios, con valores muy tochos que requieren mucho de mí. Y requieren tanto que yo no quiero estar en un trabajo trabajando para otra persona y perderme su crianza, su infancia y al final mi vida junto a su vida porque llegará un punto en el que él haga su vida. Y cuando sé que puedo estar con mi hijo es ahora. Son los años cruciales. Entonces, pues bueno, lo estoy haciendo porque me está sentando a mí bien y por desahogarme. Y claro, yo me planteé también, has hablado mucho y más ganas tienes de hablar, pero más conectas, más fluyes, más te da todo igual y al final también más te libera. Entonces, todo lo que, no me acuerdo cómo es exactamente la frase de Jung, ¿vale? Creo que es de Jung. Es que a Jung me lo estoy trayendo, pero telita, ¿eh? Por la noche. Que todo lo que calla, sí, sí, creo que es de él, vamos. Lo que pasa es que lo repite mucho en mi neuroemoción, porque claro, tiene que ver con las emociones, con el cuerpo, ¿no? De que todo lo que callas, ay, se me ha como ido, pero es como que todo lo que callas, tu inconsciente te lo muestra en tu cuerpo, ¿no? O te lo, como que todo lo que callas, tu cuerpo lo habla, algo así. Y sí, bueno, todo lo que reprimes, el inconsciente sí que lo guarda y te lo almacena ahí y en tu sombra está. Por eso te digo que una bendición o una maldición. Porque si tú esa bendición, ese don, no lo utilizas, no lo usas, al final se convierte en un arma de doble filo que va a ir en contra de ti. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando se da mi caso? De que si lo usas, empiezas a sentir vergüenza y si no lo usas, te carcomes por dentro. Ahí, bueno, se me acaba de venir, veo un patrón de miedo a brillar. Cuando llevamos tanto tiempo en la sombra, en la retaguardia, en no mostrarnos, en no querer que nos vean porque al ser vistos vamos a ser señalados, juzgados, golpeados, lo que sea, al final de manera inconsciente vamos a decidir cómo salvaguardarnos y reservarnos. Consecuencia, que a lo mejor nos transformamos como en un payaso de circo intentando llamar la atención constantemente, que muchas veces lo que pasa en la época adolescente, aunque mucha gente no pasa de esa época, ni incluso en su adultez, o tratamos de ocultarnos como si estuviéramos viviendo en una cueva, sin tener nada en contra de vivir en una cueva, porque a mí muchas veces me encanta.
Yo no tengo ningún problema en no relacionarme, no tengo ningún problema. Mira, con tener poquita relación con tu pareja, tu hijo, un poquito de animales, un poquito de trato así, va guay. Que después quieras tener, yo que sé, alguna amistad así leal, potente, o varias, o un grupito y demás, perfecto. Y familiares así que quieras de verdad, y no por que sea familia y ya, vale. No necesitamos aparentar como que conocemos aquí a 5.000, a 10.000, a 20.000 personas, pero ¿con cuántas vas a hablar al día? ¿Cuántas te van a conocer de verdad? ¿Cuántas vas a conocer tú? ¿Cuánta gente te va a nutrir? ¿Con cuántas conversaciones nos vamos a enriquecer de verdad? Y también, si nos fijamos en el hilo conductor de las conversaciones en general, carecen de profundidad. Sí que es cierto que para que se torne una conversación profunda, ¿no? Se requiere un poco como de tiempo para, yo creo que calentar un poco el ambiente y entrar, ¿no? Para que sea más suave, aunque hay gente que no nos importa entrar de golpe. Y claro, como parece que cada vez tenemos menos tiempo para profundizar, pero hay una infinidad de tiempo perdido en lo superficial, en TikTok, en Instagram, en consumir algo súper rápido, que las conversaciones o la palabra se vuelve rápida, se vuelve veloz, se vuelve fugaz. Tan fugaz que se acaba perdiendo las conversaciones filosóficas, la reflexión, el planteamiento. Y eso nos lleva a que cuando tienes una buena conversación o algún día hablas más de lo tal, no sé, a lo mejor te lleva a estar en un punto así como yo, que es como de, ¿qué carajo me pasa? Ostras, he hablado mucho hoy. ¿Por qué no te callas más? Esa es la voz, ¿eh? Esa es la voz que tengo en mi mente, ¿eh? Que yo digo, wow, es ponerte así en un vídeo, como si estuvieras medio loca, grabándote, que si será a las 12 de la noche a lo mejor, porque es cuando el bebé está dormido y puedo hacerlo, todavía tengo que ducharme, tal, no sé qué, y me da por hacer esto, y digo, guau, que lo vea. Bueno, pues que lo vea tendrá también su propia locura y lo estará viendo por algo y si habrá llegado aquí también es por algo y tal. Pero esa voz sigue dentro de mi cabeza. Y claro, yo puedo decidir seguir hablando, seguir traspasando, rompiéndome y dejando que la luz entre a mi corazón y tengo un don, rendirme al don o rendirme al ego y dejar que dirija el ego y escucharle y decir, ah, sí, pues me callo, pues no hablo. No, esto de grabar mejor no. Lo que pasa que cuando tú dejas que domine esa parte, el ego únicamente, te vuelves un tirano, porque el ego, si lo dejas dominar solo, es un tirano. Ahora, el ego al servicio del corazón es el mejor aliado, porque aquí tienes que convertirlo en tu aliado, no, no queda de otra. Pero claro, vaya trabajazo transforma, o sea, convertir al... Se ha apagado hasta la luz. Convertir al ego de aliado. Qué energía. Es que no para. Está ahí, bum, 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 bum. Claro, claro que nos... Como si fuera el escultor, ¿no?
nos dejamos esculpir y sacar la obra maestra de nosotros o nos dejamos romper. Aunque para esculpirnos también nos está rompiendo constantemente. Y eso me está pasando. Como que hoy estoy un poquito rota con eso. Intentando camuflarlo con la palabra, estoy tratando de sacar qué me pasa, qué está pasando por dentro, qué ocurre. Es heavy, ¿eh? Cuando tú pones en funcionamiento el don que tú tengas, que puede ser hablar, que puede ser hacer reír a los demás, que puede ser, yo qué sé, cocinar, lo que tú quieras. Es como que eso parece en apariencia que está sanando a los demás o los vuelve mejor o le hace como más felices, pero en verdad te lo está haciendo a ti. O sea, yo a medida que estoy hablando, y ahora mismo estoy sanándome, estoy como vaciándome, depurándome. Y digo, lo estoy haciendo realmente. O sea, mi cabeza me cuenta, sí, claro, porque tú lo vas a subir a YouTube y lo estás haciendo para que otra gente lo vea y lo estás haciendo por los demás. Pero si lo piensas fríamente y egoístamente, no, lo estás haciendo por ti, porque llevas muchísimo tiempo escuchando hablar a tantísimas personas y quedándote flipada que has dicho, ¿y por qué yo no lo hago? Si me encanta verlos. Cuando tú, por ejemplo, admiras mucho algo, tú en el fondo también quieres realizar eso. Y habrá que probar, porque a lo mejor hay gente que tú admiras cómo canta y a ti las cuerdas vocales no te llegan. Entonces, por ahí no. Pero hay cosas que sí que puedes admirar y que quieras realizarlas también. Y ahí viene otro hándicap. Cuando llevas mucho tiempo encasillado en un patrón, en una forma de ser, en una forma de pensar, el cambiar a otra, sobre todo que pueda llegar a mejorarte, activa un arsenal de culpa, vergüenza, sentirte menos, más pequeño o más grande, o como que se te activa ahí todo para inmovilizarte y que vuelvas al patrón de la comodidad. Aunque en ese patrón cómodo no estés feliz, no estés bien, estés incómodo, pero esa incomodidad se ha vuelto muy cómoda. Y ahí, por ejemplo, es cuando se nos sueltan las frases, que a lo mejor no queremos decirlas, pero se lanzan porque están muy integradas en nosotros. Y te das cuenta una vez que dices lo que has dicho. O en una conversación cuando estás enfadado y alterado, que tratas de buscar algo para que tu palabra tenga impacto frente al otro, lo revuelve y que el otro te lance. Todas esas palabras tienen impacto, tienen energía, hacen que explotemos o que no. Bueno, la palabra tiene una energía, pero lo que tú hagas con esa energía, con ese impacto, es responsabilidad tuya. Pero claro, tienen poder. Entonces creo que es como el arma más poderosa que tenemos, pero al tenerla todos, la despreciamos y la desprestigiamos como si no fuera nada. También es cierto, bueno, ahora ya se ve menos, o creo, o a lo mejor como yo no lo veo, pues los programas estos de telecirco. Había antes un programa que se llamaba Sálvame, en el que, bueno, pues despotrican, despellejan, critican, humillan, ¿no? Siempre está un famoso en el tema de conversación. Bueno, también se hace, sí que se hace. Lo que pasa que ahora se hace más como en tema red social, ¿no? Si yo, por ejemplo, me hago viral y digo una mala frase, de repente, ostras, eso se viraliza, esa parte la cortan, empiezan a comentarla, pum. Pues todo eso nos va enseñando, nos va educando
a criticar, a juzgar, a despellejar. No nos enseñan a qué debemos hacer cuando los demás se equivocan o fallan, porque tampoco nos enseñan qué debemos hacer cuando nosotros nos equivocamos o fallamos. Siempre nos han enseñado con el látigo, en base a la culpa, en base a sentirnos avergonzados, como que eso está bien, eso es como te tienes que sentir y es la única manera que tienes de aprender para no volver a repetir ese acto, ¿no? O ese hecho. Y yo creo que hay más formas de aprender, hay más formas de educar y se piensa que si no se educa, si no se nos enseña desde una parte mucho más amable, eso no va a tener repercusión. Porque hay que gritar. ¿Por qué gritamos? Porque perdemos el control. Eso no es de una persona en poder. Una persona en poder puede hablar a un tono así sin necesidad de gritar y puede utilizar el grito. Pero el gritar por descarte, por reaccionar, no requiere tener más poder. Ahí se pierde el poder con la palabra. Alguien que está al control de su palabra y tiene poder y relevancia en lo que habla, dice y pone conciencia y responsabilidad. Si mete un grito en un determinado momento para algo muy concreto, va a ser muy consciente y muy responsable de para qué, con qué fin está realizando eso. No es ya por descarte y por reacción cada vez que me insulten, cada vez que me digan, cada vez que me pasa esto, ya grito. Y claro, al tú, al tú tomar cada vez más conciencia en las conversaciones sobre lo que hablas, lo que no, lo que callas, lo que no, lo que te permites escuchar, lo que no, si eres capaz de escuchar, si no, vas conociéndote. Por eso te conoces en relación a otros, porque tú mismo, contigo mismo, es muy fácil hablar, es muy fácil callarte. A veces no tanto escucharnos porque huimos un poco de eso. Pero en relación con el otro, si ya no resulta difícil escucharnos, cuando estemos escuchando a otro de verdad, nos vamos a dar cuenta que, ostras, nos estamos escuchando a nosotros mismos de verdad. Así que bueno, lo voy a ir dejando ahí. Me ha hecho reflexionar bastante a mí incluso grabar el vídeo. Me he quedado sorprendida. Y la sensación que tenía al empezar el vídeo ahora mismo acaba de desaparecer. O sea, siento una paz. Es como que, wow, el día de hoy tenía como un cúmulo de cosas que de repente como pum, se han liberado. Y se han terminado de liberar haciendo el vídeo. O sea, que mi ego me puede contar lo que quiera de, sí, lo haces para ponerlo en YouTube. Es como de, lo haces por ti, porque quieres hacerlo de verdad, porque te sienta bien y porque hay algo dentro que te impulsa a hacerlo. Y no me preguntes por qué, porque no lo sé. Yo no sé por qué he abierto el canal, ni por qué subo vídeos, ni por qué me empujo a hacerlo una y otra vez, ni por qué saco tiempo de donde no lo hay, ni aunque esté cansada. Hay veces que venga, y otras veces me quedo dormida y digo, pues bueno, venga, duermo. Y después en el momento en el que me levanto, me despierto y lo grabo y no lo sé. Realmente no lo sé. Pero hay algo que nos impulsa, que nos mueve. Incluso a veces hablando, cuando yo intento, cuando mi ego intenta meterse a controlar, otra vez, se apaga la luz cada vez que, cuando mi ego intenta meterse a controlar, es cuando muchas veces pierdo el hilo. Si yo me mantengo tranquila, segura y dejándome llevar, va solo, va fluido. No necesito ponerme a pensar
en el momento en el que muchas veces pensamos, la cagamos, porque dejamos de sentir. A veces hay que sentir más, hay que detenernos más. La cabeza va muy rápido. Engancharnos con cualquier pensamiento muchas veces nos hace caer de la frecuencia, de la fluidez que estamos en ese momento. Y no quiere decir cabrearnos con ese tipo de pensamientos o hacerlo desaparecer a cualquier costa porque van a estar ahí los pensamientos. No los elegimos. Se pasean. Entonces deja que se paseen y tú sigue manteniéndote. Y es que te puedes morir, perfecto. Sigue manteniéndote. Me llamo igualmente, ¿sabes? Que incluso les puedes responder. Y a mí me pasa mucho. Y si me quedo en blanco, pues si te quedas en blanco, estás grabando un vídeo. No pasa nada. Y si estás en un directo y te quedas en blanco, pues bueno, pues te quedas en blanco. Y si se te olvida por dónde ibas, pues preguntas. Porque cuando estás en directo, pues preguntas. Pero la mente ahí está. Tenemos como la gran batalla que no está fuera, está realmente dentro de cada uno de nosotros, ya en nuestra propia mente. Ahí está la gran batalla, que no para, que nos trae pensamientos del pasado, situaciones. No sé, estos días se me ha venido un poco de todo. Sensaciones extrañas, sueños, tal, ¿no? Siempre está trayendo cosas y a ver por dónde puede tener un enganche. Claro, por otra parte está bien porque te indican dónde todavía te falta algo por mirarte, te falta algo por sanarte, te falta algo por soltar, te falta algo por perdonarte. Y claro, dices tú, uff, todavía. Pero bueno, es que estamos aquí para reparar todo eso que hemos liado antes. Entonces no nos queda de otra. Así que pues bueno, lo voy a dejar hasta aquí, que tengo ya sueño.